Hola a todos, soy Ana, tengo 20 años. Hace poco tuve una reunión especial solo para adultos, y con todo lo que sentí, decidí escribir mi primera historia en Les Cuento. Voy a un gimnasio donde tengo muchos amigos. A menudo salimos juntos, tomamos algo, a veces hacemos sesiones de fotos y nos escapamos fuera de la ciudad. En general, nuestro grupo se lleva muy bien. Tengo una mejor amiga que se llama Lina y un amigo que se llama Igor An. Un día, invité a mis compañeros del gimnasio a mi casa. La idea era tomar fotos y pasar un rato agradable. Iban a venir dos chicos llamados Andrés. Son distintos, lo juro, Igor y Alina uno. De los Andrés le diré el alto Andrés. Nos contó que consiguió unos disfraces bastante peculiares. ¿Cómo describirlos? Estaban hechos de puras tiras, como los que se ven en algunos videojuegos de rol con elfos oscuros. Si alguien ha jugado, seguro sabe a lo que me refiero. Ellos no habían jugado, pero cuando les enseñé capturas de pantalla, todos dijeron, sí, consiguió tanto para mujeres como para hombres, así que ahí estaba yo, sola en casa, esperando que llegaran en cualquier momento. Rápidamente hice un poco de limpieza, me di una ducha, lo cual resultó una gran idea, y decoré el cuarto con una vibra tipo elfos oscuros. Y de pronto suena el timbre. Con el corazón acelerado de emoción o de nervios, no sé, fui a abrir. Del otro lado de la puerta estaban mis amigos, todos sonrientes, encabezados por mi mejor amiga. Obvio, yo también sonreí. Saludamos y los llevé a la sala, donde ya había puesto algo en la mesa: té, frutas, unas galletas y algo más que ya ni recuerdo. Los chicos no tenían mucha hambre. Alina y yo nos comimos una manzana mientras molestábamos a los Andrés con curiosidad. ¿Qué traen en esas bolsas? Resulta que no le habían contado a Alina lo que traían. Después de insistir un rato, por fin abrieron las bolsas y ¿adivinen qué había? Sí, esas tiras de cuero, estilo cosplay. Al principio, ni entendía cómo se ponían. Los chicos se quedaron en la sala, y Elina y yo fuimos al baño para cambiarnos. Nos tomó bastante tiempo, porque los disfraces eran mucho más complicados de lo que pensábamos. Y cuando por fin los logramos poner, me di cuenta de que no cubrían mucho. Para que se viera bien, necesitábamos ropa interior que combinara. Corrí al closet y saqué un par de prendas negras, ya que normalmente usamos ropa clara, pero eso no quedaba con el estilo. Cuando regresé a la sala, los chicos ya se habían quitado las camisetas y estaban en jeans. Al verme con la bata puesta, se pusieron de pie, y con una sonrisa, Igor dijo, a ver, ¿te vas a dejar ver, glúchate? ¿O algo así? Dijo. Yo solo negué con la cabeza, riendo. Nope. Tendrás que esperar. En ese momento, el ambiente se puso tenso, como si todos contuvieran la respiración. Agarré las prendas y corrí de nuevo. Sentía mariposas en el estómago y tenía 1000 pensamientos a la vez. De repente, alguien me dio un toquecito juguetón en la parte de atrás, a través de la bata. Ni siquiera vi quién fue, solo reaccioné con un manotazo automático. Esa mezcla de sorpresa y adrenalina me hizo correr al baño, entre risas nerviosas que aún sonaban en mis oídos. Me sentía confundida, pero también libre y emocionada. Cerrando la puerta, sentí un contraste brutal entre la tranquilidad del baño y la energía intensa que había afuera. Nos pusimos las prendas nuevas, eran extravagantes, con detalles únicos, como si reflejaran nuestras ganas de experimentar algo diferente. Al salir, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Igor y el alto Andrés brillaban con esos trajes de cuero, mostrando sus músculos sin pena. El otro Andrés estaba como paralizado, con la boca abierta, sin poder dejar de mirar. ¿Cómo describir lo que vieron? Digamos que era una mezcla de fuerza y sensualidad, pero también de dulzura. Las tiras apenas cubrían el pecho y se enrollaban por el cuerpo de forma inesperada. Sentías como si muchas manos suaves te abrazaran a la vez. El cuero era de buena calidad y dejaba una sensación cálida en la piel. Entonces, ¿vamos a hacer la sesión de fotos?, dijo Alina, levantando una ceja como quien propone algo travieso. Los chicos se miraron en silencio, pero en sus ojos pasaba de todo. Sin decir nada, sacaron collares con correas cortas de las bolsas. Fue algo inesperado, pero no hice preguntas. Simplemente me puse el collar y sentí algo entre emoción y nervio. Tal vez debería contarles cómo me veo para que se hagan una idea completa. No soy muy alta, -m. Ido 1,71 m, peso 52 kilos.
Tengo el cabello claro y corto, así me resulta más cómodo para entrenar. Siempre lo mantengo así. Mi apariencia es bastante sencilla, pero en momentos como estos parece algo mucho más misterioso en mis pechos. Bueno, digamos que son normales como los de la mayoría de las mujeres, pero sus proporciones se mezclan de manera natural, creando una impresión de armonía. Alina es todo lo contrario a mí en cuanto a apariencia. Su cabello negro, como el de una gótica, resalta perfectamente su tono de piel moreno. Sus pechos son mucho más grandes que los míos y es un poco más alta. Todo en su imagen enfatiza su misterio y elegancia. Los Andrei son fuertes y atléticos, especialmente el alto Andrei, que siempre llama la atención con su figura de jugador de baloncesto. Su cuerpo parece una máquina, todo definido y marcado. En cambio, Igor, aunque no es muy alto, tiene unos hombros anchos que delatan la fuerza que ha ganado en el levantamiento de pesas, logrando incluso primeros lugares en competencias. Los chicos no quisieron tomar fotos. ¿Para qué? Si toda la atención estaba en nosotras. Sentí que Igor se acercó a mí, rodeándome suavemente la cintura, su mirada llena de deseo. Y de repente me besó. Fue inesperado. Sus labios eran suaves, pero llenos de pasión. No me resistí. Las sensaciones me invadieron como una tormenta. Todo a mi alrededor se difuminó en sus manos deslizándose por mis caderas y glúteos, dejando rastros de excitación. Mientras disfrutaba del momento, noté que los dos Andreis rodeaban a mi amiga, susurrándole algo al oído como si estuvieran discutiendo algo, pero parecía secundario comparado con lo que ocurría entre Igor y yo. Cuando el beso terminó, Igor me llevó a la habitación. Coloqué unas mantas verdes en el suelo, creando un fondo para la sesión de fotos. La tensión en el ambiente era palpable, como el preludio de algo intenso. Los Andreis y Alina nos siguieron, y uno de ellos, con tono burlón, murmuró algo como: «Las elfitas oscuras caen en manos de los orcos». La respuesta fue una risa provocativa que intensificó el ambiente, pero nadie reaccionó a la broma, porque en ese momento todo el enfoque estaba en lo que pasaba entre Igor y yo. Igor me levantó con determinación. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Me acostó en el sofá con cuidado, pero firmeza, cubriéndome con su cuerpo mientras continuaban los besos. Me sentí un poco nerviosa. No entendía del todo lo que pasaba. Él era un atleta de fuerza, y yo estaba bajo su peso, sintiendo su calor y músculos tensos. Su lengua en mi boca nublaba mis pensamientos. ¿Cómo evitar que esto se salga de control? Pensé en sus manos, exploraban mi cuerpo con insistencia, tocando mis pechos, caderas, glúteos e incluso mis mejillas. Quizá debí decir algo como: «¿No te pasas, guapo?», pero mi boca estaba ocupada. En vez de eso, pensé: ¿por qué arruinar este momento? Respondí a sus besos mientras mis manos recorrían su espalda, sintiendo cada músculo duro como roca. Su cuerpo, caliente y firme, se presionó contra el mío con más fuerza, y algo en su entrepierna rozó mi zona íntima. Pensé: ¿qué es eso? Un escalofrío me recorrió. De pronto, un sonido a mi derecha me distrajo. Miré hacia allá sin separarme de Igor y sentí un vacío en el pecho. El alto Andrei ya estaba sentado junto a la cama, con postura relajada, mientras Alina, a su lado, actuaba como si no hubiera límites entre ellos. Sus movimientos eran extrañamente naturales, y algo en su actitud me inquietó. El otro Andrei, con calma pero determinación, tiró del borde de su ropa. Me quedé paralizada. La escena era tan provocativa que deseé detener el tiempo para entenderla. Éramos amigos, pero lo que veía ahora rompía toda idea previa de nuestra relación. Un gemido agudo surgió del suelo, tan íntimo que me estremecí. Noté que mis bragas empezaban a deslizarse. Intenté ajustarlas, pero mis manos no respondían. Igor se separó de mí, dejando solo un hilo de aliento entre nuestros labios, como recordatorio de que habíamos cruzado un límite. Me giró con firmeza, posicionándome en la cama como si no supiera qué haría después. Lo miré con nerviosismo. Su mirada era intensa, como si me consumiera, sin rastro de duda. Igor siempre decía que le fascinaban las formas femeninas, y ahora esa declaración tomaba sentido. Sus manos, seguras pero casi dolorosamente suaves, desabrocharon algo tras mi espalda.
El aire se cargó de tensión, a mi alrededor se escuchaban gemidos, respiraciones agitadas y movimiento. Yo, confundida, sentía cómo crecía la excitación. De pronto, Igor se detuvo. Contuve la respiración, notando lo pesado del ambiente. Sus gestos eran confusos, pero algo me decía que esto no era sobre intimidad, sino sobre poder, control y probar límites. Mi cuerpo se tensó al sentir el frío de sus manos en mis muslos. No sabía qué era más aterrador en el frío o el miedo que me inundaba. Respiré fuerte, tratando de calmar la tormenta en mi pecho. Los movimientos de Igor se volvieron suaves, pero cada vez más insistentes y seguros, como si estuviera probando mis límites, viendo cuánto podía aguantar. Se acercaba, luego se alejaba, jugando conmigo, con mi paciencia, con mis sentimientos. Sentía como la tensión en la habitación crecía y el aire se volvía pesado, espeso, como impregnado de nuestra respiración. No me quedó más que aferrarme a la almohada para no perder el control, no solo de mi cuerpo, sino de las emociones que me consumían. Mi cabeza daba vueltas, los pensamientos se perdían en un remolino, y los sentimientos se fundían en uno solo: pasión y miedo, deseo y confusión. Con cada movimiento suyo me costaba más respirar, más pensar. Todo a mi alrededor se mezclaba en sensaciones, sonidos, tensión, hasta que de pronto, desde el otro extremo de la habitación, escuché un grito agudo de El Inca. Rompió el silencio como una cuchillada. Era evidente que allí también las cosas avanzaban rápido, sin quedarse atrás. Algo dentro de mí se encogió, y sentí un ligero temor, no por lo que ocurría, sino porque no podía detener esa ola. Esto ya no era normal, era como una tormenta, donde cada uno buscaba su propia liberación. Una mano de Igor apareció junto a mi cabeza, la otra rodeó mi cintura, apretándola tan fuerte que casi grité del dolor. Se acercó a mí, su cuerpo se volvió pesado por un instante, casi abrumador, y sin darme tiempo a reaccionar, sus labios se encontraron con los míos. El beso fue largo, intenso, lleno de pasión y frustración, parecía sellar nuestro caos, y yo solo podía responder con gemidos bajos que escapaban de mi garganta. No entendía lo que pasaba, era miedo, deseo, o algo que no tenía nombre. Los movimientos se hicieron más fuertes, y en la habitación se escuchaban sonidos íntimos que, en otro contexto, me habrían parecido desagradables. Pero ahora eran parte de todo, acentuando lo que había entre nosotros: tensión, pasión, dolor y quizá placer. Bajo su peso, mis piernas cedieron y cambiamos de posición, pero él, sin perder el ritmo, me levantó como si yo no pesara nada. Me aferré instintivamente a sus hombros, sintiendo cómo me sostenía no solo físicamente, sino de otra manera. Era una sensación extraña, casi aterradora. Cuando bajé la mirada, algo dentro de mí se revolvió. La forma en que me sostenía y lo que sentía en ese momento despertó emociones contradictorias. A miedo, excitación y la sensación de perder el control. Parecíamos uno solo, y esa idea me asustaba más que cualquier otra cosa. Él siguió moviéndose con determinación, como si buscara la sumisión total de mi cuerpo, y con cada empuje yo perdía la capacidad de resistir. Mordí mi labio para ahogar un gemido honesto. Estaba al límite de repente, como si el universo respondiera a nuestra tensión, la atmósfera en la habitación se volvió más intensa. Nuestros amigos, con quienes habíamos empezado la noche como un grupo, ahora parecían hundidos en el caos. Uno de ellos, el más alto, se acercó a mí con brusquedad. Sus manos me agarraron con fuerza. Gemí por la sorpresa, sintiendo como todo se volvía ajeno y violento. Esto ya no era una fiesta, todo había cambiado. Mientras tanto, Andrei, el otro, volteó al Inca y se posicionó sobre ella, actuando con un frenesí incontrolable. Su mirada estaba llena de locura, igual que sus acciones. Todo parecía una obra de teatro sin guión, donde cada uno seguía solo sus instintos más primitivos. Igor bajó del sofá y se sentó a mi lado. Su presencia me confundía otra vez, haciéndome sentir esa cercanía que casi dolía. Mis piernas perdieron fuerza y las separé,
entregándome por completo al momento. Él puso sus manos en mi cabeza, inclinándome hacia adelante, y yo obedecí, apoyándome en el suelo mientras el aire se llenaba de su esencia. El conflicto interno que antes me había detenido, de pronto desapareció. Entendí que deseaba esa conexión, a pesar de la vergüenza y la confusión. Me reproché mentalmente por no haberlo admitido antes. Intenté encontrar mi lugar en todo esto, confiando por primera vez en sensaciones tan intensas y nuevas. Era extraño, pero también emocionante. Todo se fundía en un solo sentimiento: el sabor de su piel, el sonido de las voces, los toques. Me invadió una euforia nerviosa, como la de una actriz debutando ante un gran público, y sentí como el mundo cambiaba a mi alrededor, acelerándose sin freno. Los dos hombres aumentaron el ritmo, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Yo ardía de tensión, sintiendo como algo dentro de mí se contraía y latía al compás de sus movimientos. Mi cabeza daba vueltas, y mi cuerpo, incapaz de resistir, se dejaba llevar por la ola que me arrastraba. Intenté ser mejor, no defraudar, demostrar que podía ser auténtica, incluso aprendiendo sobre la marcha. Pero de pronto sentí que me faltaba el aire, y eso rompió el frágil equilibrio. Andrés me agarró del cabello, sus movimientos se volvieron bruscos y rápidos, y yo grité, tomando aire. Esta inhalación se convirtió en un gemido, no de dolor, sino de una sensación abrumadora que no podía ignorar. Egor perdió el control, me levantó, moviéndose con furia, al límite, como si algo importante dependiera de ello. Gemí fuerte, sin contenerme. Todo lo que había escondido ahora salía a la luz. De repente, se escuchó un sonido agudo y una ola de calor recorrió mi piel. Luego otro y un tercero. Me voltearon bruscamente y antes de darme cuenta, los hombres ya se habían movido y yo estaba en el piso, junto a Linka, también confundida pero sonriendo por alguna razón. El alto Andrés se recostó en el suelo y me sentaron sobre él. Egor se acercó por un lado y comenzó a actuar con determinación. Con Andrés no hubo mayor problema. Su participación era menos intensa en comparación con lo que ocurría a un lado. Me movía, tratando de seguir el ritmo, mientras sentía que lo poco que me quedaba de ropa desaparecía. Egor, mientras tanto, se deshizo de todo lo que llevaba y lo lanzó a una esquina de la habitación. Me mareé y cerré los ojos. Además de la excitación general, sentí que unos dedos apretaron mi pecho y unas manos fuertes me sujetaron con firmeza. Los dedos presionaban mi piel, provocando una oleada de sensaciones contradictorias entre el miedo y la euforia. Seguí moviéndome, sin abrir los ojos, cuando de repente sentí movimiento detrás de mí. Me aparté instintivamente, pero era tarde, alguien estaba preparando algo. Intenté decir algo, pero Egor jaló la correa de mi cuello, como diciendo en silencio. Su empuje continuó. Detrás de mí sentí toques en dedos fríos, untados con crema. Se deslizaron con seguridad hacia un lugar que no esperaba. Abrí los ojos de par en par. Un escalofrío me recorrió y apenas pude contener un grito. Quise protestar, chicos, ya se pasaron. Pero me contuve en todo, sucedió demasiado rápido. Egor siguió insistiendo, sin darme tiempo para pensar. Cuando creí que ya todo había terminado, el segundo Andrés intervino. Se movía lento pero firme, y tuve que concentrarme para soportarlo. Me enfoqué en las sensaciones, tratando de relajarme. En ese momento, Alinka se unió decidida a participar. Al principio dolió, pero luego mi cuerpo pareció acostumbrarse. Gemí suavemente. Y para los hombres eso fue una señal. Todo se intensificó, la presión, el ritmo, las sensaciones. Perdí el control de mi cuerpo. Nos movimos al mismo compás, y sentí una ola de calor envolverme por completo. Llegué al clímax, mi cuerpo tembló y grité por la avalancha de emociones. Pasaron unos minutos llenos de tensión física y emocional. Casi perdí contacto con la realidad. Una idea cruzó por mi mente. ¿Por qué hice todo esto? Sentí vergüenza, confusión y al mismo tiempo placer. Era como si hubiera dejado de ser yo misma y me hubiera convertido en alguien más pequeña, indefensa, pero disfrutando. Los movimientos se volvieron más bruscos. Escuché ruidos y suspiros. Algo ocurría cerca, pero ya no podía concentrarme en los detalles. Todo era como una neblina.
En algún momento abrí los ojos y una luz brillante me cegó. Algo inesperado pasó, y me quedé paralizada, aturdida. Sentí que frente a mí todo terminaba, pero detrás la intensidad aumentaba. Andrés, que estaba atrás, aceleró, y yo apoyé mi rostro en la manta, sin notar que se humedecía por mis lágrimas. Todo era demasiado abrumador. Llegó el momento cumbre en el ritmo, las sensaciones, los olores, la tensión. Solté un gemido largo y desgarrador, y finalmente todo terminó. Me quedé sin fuerzas, sin creer lo que había vivido. Esta noche quedará grabada en mi memoria para siempre. No porque haya sido correcta, sino porque fue real, en todos los sentidos. Esperen más relatos. Suya, Anya.